Y lo digo con toda tristeza, porque cuando escuchamos noticias como esta, tenemos que examinarlo a nosotros y decir verdaderamente, ¿es Cristo nuestro Señor como le decimos? Aunque pagamos el mundo y de una manera transversal le da más énfasis a este día que los mismos por los cuales Cristo murió y resucitó. Entonces llamamos a Jesús Señor y decimos, soy cristiano. Ni siquiera estamos dispuestos a sentarnos por 2 horas en un lugar a escuchar de Cristo. Quizás esto no era lo que usted vino hoy a escuchar hasta ahora. Pero es que tenemos, amados hermanos, que examinarlo. Porque hay 3 tipos de cristianos. Y tenemos que saber en cuál de los 3 estamos nosotros. Está el cristiano tradicional, que por las tradiciones de los padres creen en Jesús. Están los cristianos culturales, porque la religión oficial del país que vivo es cristiana. Pero están los que verdaderamente son cristianos, que no importa la situación, la circunstancia y lo que esté pasando, van a estar dispuestos a dar aún su vida por Cristo. Llévese eso a su casa, hermano. Cada 5 minutos alguien da la vida por Cristo. Cada 5 minutos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacer lo que yo digo? En esta tarde quiero dar la bienvenida a toda persona que está con nosotros por primera vez, y quiero darle también la bienvenida a alguien que es parte mía, parte de nosotros, y como dicen por ahí, unos siembran, otros segan. Y quiero dar la bienvenida a Michael. Michael, ponte de pie. No sé cuántos se acuerdan de Michael, pero Michael es parte de los inicios de Victoria en Jesús. Y siempre recuerdo que Michael varias veces me acompañó a ese bautismo a la playa de Hollywood. Qué bueno, qué bueno. También damos la bienvenida a las personas que están ahí delante de Michael, que nos visitan por primera vez, ¿cierto? Amén. Como dijo el hermano Harold al principio, nosotros no celebramos yo celebro resurrección. Y quiero empezar esta tarde, le voy a pedir a las hermanas que bajen las luces, por favor. Quiero empezar esta tarde con un pequeño video, porque hoy estamos celebrando como todos los domingos, porque nosotros los cristianos nos reunimos el primer día de la semana, cada día. ¿Para qué? Para celebrar la resurrección de Cristo.
no una vez al año. Nos reunimos, es el propósito por el cual la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para conmemorar, celebrar la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo, hermano, es un hecho verídico. ¿Cuántos creen que es real? No es una falacia, no es una fábula. Y el récord histórico que comprueban que Cristo resucitó de la tumba. Pongan atención a ese pequeño clip. Al final llegas a ese punto. Fue el 8 de noviembre de 1981. Me fui a mi habitación yo solo. Era un domingo por la tarde, tomé mi libreta de notas, como me habían enseñado en la escuela de leyes, y dibujé una línea en el medio. Y a un lado puse la evidencia que había visto que era convincente para mí, que Jesús es el Hijo de Dios, quien lo comprobó regresando de entre los muertos. Y en el otro lado, la evidencia negativa. Y estoy escribiendo página tras página, y finalmente dejé mi bolígrafo a un lado y dije, espera un minuto, a la luz de la cantidad de evidencias que apunta tan significativamente hacia la verdad del cristianismo, que se requeriría más fe de mi parte, mantener mi ateísmo o convertirme al cristianismo. Pues, para mantener mi ateísmo tendría que nadar contra la corriente, contra este torrente de evidencia que fluía en sentido contrario. Me capacité en el periodismo y leyes para responder a la verdad. No podía negarlo, ya no podía nadar contra la corriente. Así pues dije, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que lo demostraste regresando de entre los muertos. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y recuerdo que alguien me había mostrado un versículo, Juan 1:12, y lo busqué. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me di cuenta de que creer en Él implicaba recibirlo. Es decir, no se trata de estar de acuerdo intelectualmente con la doctrina de la iglesia, sino en recibir a Jesús como mi perdonador y maestro. Así que oré y me volví de una vida de inmoralidad y pecado y lo confesé y recibí el perdón de Jesucristo. Y dije, Dios, solo quiero seguirte. Quiero vivir de la manera que me diseñaste para vivir el resto de mi vida. ¿Y cómo reaccionó a esto tu familia? Bueno, salí y se lo conté a mi esposa y ella se echó a llorar y puso sus brazos alrededor de mí y me dijo, tú, una persona de corazón duro, te lo he estado diciendo durante 2 años, vaya. ¿Sabes qué? Le había dicho a la gente que no tenía esperanza por mi marido, pero ellos me dieron un versículo, Ezequiel 36:26, a lo largo de estos 2 años que estaba haciendo esta investigación. Mi esposa había estado orando Ezequiel 36:26, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. John, cuando abrí mi vida a Jesús, Él comenzó a cambiar mis valores, mi visión del mundo, mi filosofía, mis actitudes, mis prioridades, mi paternidad, mi matrimonio, mis relaciones. Todo esto con el tiempo comenzó a cambiar para bien. ¿Y qué pasó con Allison, tu hija mayor? Sí, todo lo que ella conocía durante los primeros 5 años de su vida era un papá que estaba siempre enojado y borracho o ausente. Ella pudo ver cómo Dios comenzó a cambiar mi vida delante de sus pequeños ojos. Después de varios meses, ella se acercó a mi esposa y le dijo algo que ya había comentado con su maestra de escuela dominical. Quiero que Dios haga por mí lo que Él ha hecho por papá. Y a los 5 años, ella abrió su corazón, recibió el perdón por medio de Cristo, se convirtió en cristiana. Y ahora ella tiene 31 años, escribe novelas cristianas. ¿Con mi hijo? Pasó lo mismo. Llegó a la fe y ahora él tiene una maestría en filosofía de la religión y el Nuevo Testamento. Va a obtener su doctorado en teología porque dice, papá, hay toda una generación por ahí que no entiende. Esto no es una imaginación, esto no es una leyenda, esto es algo que históricamente es cierto. Le dije, hijo, tú estudia y aprende y luego ve, cuéntaselo a tu generación. John, Jesús cambió mi vida, mi eternidad, mi familia
Y esa es mi historia. Este señor es el que hizo famoso un libro que se llama en inglés The Case for Christ, The Case for the Faith, el caso por Cristo, el caso por la fe. Y de ese libro se hizo una película y creo que este viernes los jóvenes estarán mirando esa película. Amén. Hice dos cosas aquí, darle un pequeño avance a los muchachos y también compartir eso con ustedes. Este hombre era un periodista, escribía para el Chicago Tribune y la esposa se convirtió y él empezó a usar su carrera periodística para alegar, para contradecir lo que la esposa había creído. Duró 2 años viajando por diferentes partes buscando evidencia y no pudo contra la corriente, porque la resurrección es un hecho que sí sucedió. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a leer. Yo quiero compartir 2 escrituras en esta tarde con ustedes en los minutos que nos quedan aquí en este lugar, y quiero que nos vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y vamos a estar leyendo versículo 33 al 35. Y el próximo pasaje que estamos leyendo es en Lucas 24. O sea que están ahí los 2 pasajes, uno detrás de otro. Lucas 23, 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, les crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas 24, 36. Y vamos a leer el 36 al 48. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, todos juntos leamos esto: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura todos juntos, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigo de estas cosas. Voy a tomar asiento. La obra del Calvario
En esta tarde, brevemente, yo quiero hablar y mencionar 3 cosas de las tantas que sucedieron en el Calvario. Un evento que cambió la historia de la humanidad. Jesús vino al mundo y cambió la historia de la humanidad. Por eso vemos antes de, después de. La historia de la humanidad fue cambiada y la nuestra personalmente también fue cambiada, porque podemos hoy decir antes de y después de, ¿verdad? Todos los que hemos nacido de nuevo podemos decir antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Eso hizo Jesús, no solamente para la historia, sino en nuestra vida individuales. Lo primero que sucedió en el Calvario fue la expiación o propiciación, término que aparece en el Antiguo Testamento generalmente en relación con diversos sacrificios y servicios del sistema ceremonial. En el término griego refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación, de modo que cuando hubo una separación, esta pueda ser eliminada por el proceso de cubrir el problema, producir la reconciliación. La palabra expiación adquirió el significado teológico y técnico de propiciación. Y cuando se le usa así, implica que el sacrificio de Cristo en la cruz constituyó una reparación para un Dios ofendido. En otras palabras, Dios estaba ofendido con la raza humana por haberle desobedecido. Dios instituyó el sacrificio, el sistema de sacrificio como una antesala al verdadero sacrificio que un día iba a venir, que es Jesucristo. Y ese Dios que es justo, ese Dios que es santo, necesitaba un sacrificio perfecto para poder reconciliarse nuevamente con la humanidad que había decidido romper la relación con Él. Y en Jesús, fue satisfecha, fue paga, fue cubierto, fue cumplido ese requisito de Dios, porque Jesús era perfecto, no se encontró pecado en Él, no había ningún hombre. Por eso nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos, porque como dice el apóstol Pablo a los romanos, no hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera uno justo, no hay quien haga lo bueno. El hombre merecía castigo, juicio, condenación, pero Dios vació toda su ira. Dios Padre vació toda su ira en su Hijo Jesucristo, y Él se convirtió en nuestra propiciación. Él cumplió el requisito que ese Dios santo demandaba para borrar el pecado de la humanidad. Y solamente en Cristo se cumplieron esos requisitos. Ningún hombre podía ni puede aún llenar los requisitos de Dios. Ningún hombre por sus propios méritos, por su propia justicia, puede llegarse a Dios para adquirir perdón. Nosotros podemos y hemos podido reconciliarnos con Dios porque Jesús fue nuestra propiciación. Y damos gloria a Dios por ello. No solamente Jesús fue nuestra propiciación, sino que Él también se convirtió en nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir. Nosotros los que merecíamos juicio, pero Él voluntariamente, a Jesús, escuche bien, a Jesús no lo mataron ni los judíos ni los romanos.
Él puso su vida voluntariamente. Simplemente ellos fueron instrumento para cumplir el plan de redención de Dios para la humanidad. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Él lo hizo voluntariamente porque era necesario que Él lo hiciera, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y de la misma manera que Dios mató un cordero y creó una vestimenta para Adán y Eva, simbolizando ese sacrificio. En el Antiguo Testamento el sacrificio del carnero solo cubría el pecado una vez al año, por eso tienen que repetirlo constantemente. Pero como dice el escritor de los Hebreos, Cristo una vez y para siempre entró al lugar santísimo. Ya no tenemos necesidad de sacrificar a Cristo todos los años, porque Él lo hizo una vez y para siempre, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Yo no necesito un hombre que interceda por mí para ir a Dios. Yo tengo entrada directa al Padre por medio de la fe en Jesucristo. Yo no necesito un hombre, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único que está intercediendo. Él es el único. Por eso yo tengo directa entrada y me puedo acercar confiadamente ante el trono de la gracia, sin temor ninguno, porque hay uno que me dio ese derecho: Jesús. No hay otro nombre, escuche bien, no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Él es nuestro sustituto. Él tomó mi lugar, Él tomó su lugar. Y Él pagó lo que usted y yo teníamos que pagar. No solamente Jesús fue nuestra propiciación, no solamente Él fue nuestro sustituto, sino que con su sacrificio Él proveyó para nosotros salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. La salvación es un regalo de Dios. No se compra ni se adquiere por méritos, porque el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Por eso necesita de Jesús un salvavidas. Escuche lo que dice Efesios capítulo 2. Versículo 1 adelante voy a estar leyendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Escuche el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijo de ira, otra palabra, éramos merecedores de que la ira de Dios se derramara contra nosotros, porque nuestra vida antes de Cristo era una vida desordenada. Oh no, yo era bueno, yo no tomaba, yo no bebía, yo no robaba, yo no mataba a nadie. Déjame decirle, tengo una mala noticia para usted: que el infierno va a estar lleno de gente buena. Y el cielo lleno de gente pecadores que un día reconocieron que Cristo era el único camino para llegar al cielo.
es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo al que tiene hambre de un plato de comida. Al que está desnudo le pongo ropa. Yo no codicio lo que no es mío. Ha hecho a Dios mentiroso. Porque Dios dice en su palabra que todo aquel que dice que no ha pecado, lo hace a él mentiroso. Romano 3:23 dice, por cuanto todos, la palabra todos, ¿qué? Pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, capítulo 7, Romano. ¿Quién me podrá librar de la condenación del pecado? Pero Dios no lo dejó sin esperanza, el apóstol Pablo. Escucha lo que él dice luego. Mas gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque sin Él, usted y yo hoy no estuviéramos en este lugar. Estuviéramos sin fe y sin esperanza, perdidos en el pecado, rumbo a la condenación eterna, a la separación de Dios. Yo no hablo del infierno, hermano. ¿Sabe por qué yo no hablo del infierno? Porque cuando la gente habla del infierno, habla de que si allá hay gusanos, si hay fuego, si hay... ¿Cierto? Pero ¿sabe cuál es el peor infierno que un ser humano puede experimentar? El estar separadamente de Dios eternamente. Ese es el peor infierno. Eso es lo que es estar separado de Dios eternamente y dice que ya no hay esperanza. Por eso es que dice, hoy es el día de salvación. No mañana, porque no lo sabemos. Entonces nosotros éramos hijos de ira. Pero cuando venimos y reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y ponemos nuestra confianza total en Él y entregamos nuestra vida, ¿cuánto han recibido a Cristo como Salvador? Voy a hacer otra pregunta y tenga cuidado. Prefiero que no levante la mano y no se preocupe, aquí no lo voy a ponchar una tarjeta, le contestó mal. Pero tenga cuidado, porque ahora va a preguntar, ¿cuánto recibieron a Cristo como el Señor de su vida? Hay diferencia. Muchas veces, hasta muchas personas reciben a Cristo como su Salvador, pero no como Señor. ¿Y sabe lo que significa el reino de Dios? El reino de Dios no es el oro y la plata que a veces cae de los cielos de las iglesias. ¿Sabe cuál es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Vivir, o sea, el señorío de Cristo, eso es el reino de Dios. Que el Dios se ha acercado por medio de Jesús para que el hombre viva bajo el señorío de Cristo. ¿Y sabe lo que significa la palabra Señor? ¿Quiere que se la diga en un idioma que en los 60 era feo decir eso? ¿Sabe lo que significa Señor? Amo. De ahí viene esa palabra Señor. ¿Y sabe dónde viene la palabra siervo? Esclavo. Yo soy siervo de Jesús. Sí, lo decimos y lo decimos así, paramos el pecho. Yo soy siervo de Jesús.
Pero sabes que el siervo no le puede mandar al orden al Señor. El esclavo hace lo que diga el Señor y no lo que el esclavo quiera. Entonces por eso tengamos cuidado cuando decimos, oh sí, Jesús es mi Señor. Yo creo que la iglesia del Señor, y creo que vamos a estar en problema aquí, pero la iglesia del Señor Jesús, cuando la iglesia no está a cuatro paredes, necesita nuevamente volver a esa oración inicial que hicieron al principio. Necesitamos volver al principio. Necesitamos volver a la oración que hicieron al principio. ¿Cuánto sacó la oración que hice al principio? Cuando usted hizo la oración de arrepentimiento. Señor, yo te recibo como mi Señor. ¿Sabes que esa oración en muchos de nosotros se quedó ahí? Se quedó ahí y no la completamos. Y como Señor, el Señor tiene que tener control de toda tu vida, de tu pensamiento, de tu familia, de lo que tú posees, de tus hijos, de tu cuerpo y de tu alma. Eso es lo que vivir en el reino de Dios, vivir bajo el señorío de Cristo. Vivir en el reino de Dios no significa otra cosa más que vivir bajo el señorío completo de Jesucristo. Y si nosotros hacemos eso, entonces estamos viviendo bajo el reino de Dios. Jesús fue nuestra propiciación, nuestro sustituto, proveyó salvación. Ahora bien, si Jesús en el Calvario fue nuestro sustituto, fue nuestra propiciación, el pago, y proveyó salvación, y la salvación envuelve el perdón de los pecados, ¿verdad? Ahora bien, si Jesús hizo estas tres cosas, ¿qué implica eso para nosotros hoy día? Domingo 21 de abril del 2019. ¿Sabe qué implica eso para usted y para mí? Y ahí también podemos ver si verdaderamente estamos bajo el señorío de Cristo. Y yo sé que usted quizá vino a escuchar un mensaje de la resurrección de Cristo y Cristo resucitó y wow, pero no. Yo soy un pastor no convencional, pastor de una iglesia convencional. Se lo repito, soy un pastor no convencional, pastoreando una iglesia convencional. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo, amados hermanos, cuando predico, no voy a predicar porque sea el día de tal, el día fulano, el día sultano, el día perenceo. Yo predico lo que el Señor quiera que yo predique. Yo soy tradicionalista. Entonces, si Jesús te dio a ti y a mí perdón de pecado a la cruz del Calvario, ¿sabes lo que tú y yo tenemos que hacer? También perdonar como Jesús perdonó. ¿A cuánto lo perdonó Jesús? ¿De qué te perdonó Jesús? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el Señor Jesús es nuestro Señor? Y cuando Él dice en su palabra que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, no lo hacemos.
Escucha lo que dice Efesios, y yo estoy usando la Biblia, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 31. Y esto no es para los impíos, ¿ok? Los que conocen un poco de la Biblia saben que las epístolas que Pablo escribió, ¿la escribió a quién? A la iglesia. Entonces, iglesia, escucha lo que dice el Señor en su palabra. No lo dice el pastor Winston, lo dice la Biblia. Dios hablando a través del apóstol Pablo. Escucha lo que dice. Se lo voy a leer bien despacito. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Escuche esto, habla su antena parabólica. Perdonándonos unos a otros. Si fuera ahí, está bien, se quedó ahí. Bueno, perdonando, ya, ok, está bien. Yo te perdono, pero no olvido. Juntos, pero no revuelto. Ahí se queda la verdad. Pero escuche lo que dice, no dice cualquier perdón. ¿Cómo Dios también os perdonó? No dice os perdona, no dice, porque se está refiriendo ahí de los pecados que no, el pecado de que no perdonó en la cruz del Calvario. Está hablando de ese pecado, del rechazo a Dios. ¿Qué dice? Escuche, lo dice en pasado. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se está refiriendo de la misma manera que Jesús dijo en aquella cruz: Padre, perdónalo, no saben lo que hace. Cuando lo injuriaban, lo maltrataban, lo golpeaban, lo crucificaron, y Él pudo decir: perdónalo porque no saben lo que hacen. Es el perdón que usted y yo debemos dar a nuestros hermanos, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, que no nos tomó en cuenta nuestro pecado, no nos tomó en cuenta nuestras rebeliones, no nos tomó en cuenta nuestro odio, no nos tomó en cuenta todas las cosas que estábamos haciendo antes de que viniéramos a Cristo. Él no tomó nada de tu vida en cuenta. Todas esas cosas feas que hiciste, todo ese fango que te envolviste, todas esas cosas, Dios te las perdonó en Cristo. ¿Cuánto más nosotros no podemos perdonar a un hermano que ha hecho algo contra nosotros? Eso tiene que ver con el Calvario, hermano. Y con la resurrección. Está hablando de la resurrección porque eso fue lo que Cristo hizo con la resurrección. Él en la cruz nos previó el perdón. Y yo me alegro, pero me gozo que el apóstol Pablo fue detallado en eso, en decir cómo es que debemos perdonar. Es como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Incondicionalmente. Como dice en inglés, in full. Así se dice, en full. Todo cancelado. Y después que te perdonó, entonces más te amó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros perdonamos al hermano, entonces tenemos que mostrar más amor y amar más a ese hermano, porque entendemos que el hermano necesita ser amado. El regalo del perdón, hermano, del pecado de la vida eterna, solo se encuentra en Jesús. Si hoy tú te encuentras en este lugar
y tú estás en una de esas dos categorías primeras que yo dije, cristiano cultural o cristiano tradicional, yo te invito a que sea un cristiano en esta tarde. Recibe ese regalo gratuito. No se paga. Yo hago una pregunta en esta tarde, una pregunta de diagnóstico, el evangelismo personal one-on-one. No, usted vaya contestándose la pregunta usted mismo en la cabeza, ¿ok? No me la tiene que contestar a mí. Si tú murieras hoy, de acuerdo a tu conocimiento y tu experiencia religiosas, ¿tú irías al cielo? Contésteselo internamente eso. ¿Usted iría al cielo? Ahora, si dice sí, yo voy al cielo. Ahora le pregunto, ¿y si cuando usted llegue al cielo, allá no está San Pedro, como le dicen la gente, eso es, y Dios le dice, ok, Pancho, Guancha, Eleuterio, María, Petra, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué tú le contestarías? Señor, porque tú no sabes. A ti se te olvidó toda la gente que le di comida allá abajo, a toda la gente que le mataste el hambre. No te lo informaron. No te informaron todas las buenas obras que yo hice. Te va a tocar trompeta como chaca. ¡Pum! Descalificado. ¿Sabe qué es lo que nos va a nosotros a garantizar el cielo? Que si se me hiciera esa pregunta, yo con toda certeza y toda seguridad puedo decir, no por mis méritos, no por mis obras, más por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y como yo he puesto mi confianza en Él, tengo derecho al cielo. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros al cielo. Y si tú no estás seguro que puedes responderle a Dios cara a cara esa pregunta, te invito a que te pongas de pie en esta tarde y vamos a asegurar que tú puedes decirle al Señor, por Cristo, porque Cristo la cruz del Calvario, pero yo salvación y vida eterna para mí. Estamos de pies. Aquellos que no han hecho a Jesús su Señor y Salvador, este puede ser un día que marque, que divida la historia de tu vida en el antes y el después. El viernes 4 de agosto del 1989, 20 años de edad, yo hice de Jesús mi Salvador y mi Señor. Y no jamás me he arrepentido y me arrepentiré de haberlo hecho. Porque Cristo me ha dado seguridad eterna, me ha brindado perdón de mis pecados y me ha garantizado estar eternamente en la presencia de Dios. Y ese Cristo que ofrece perdón de pecado, salvación y vida eterna, es el que te ofrezco en esta tarde. Si tú no lo has hecho tú, Señor, yo quisiera que oraras conmigo esta oración. Si verdaderamente deseas tener a Cristo en tu corazón y poder estar seguro que le va a contestar a Dios cuando se llegue ese momento que tengas que separar tu cuerpo de tu alma. Padre eterno, en esta tarde he escuchado tu palabra, la cual me enseña que solamente a través de Cristo puedo llegar al cielo. Y como yo reconozco que por mis méritos no puedo recibir perdón de pecado ni vida eterna,
Yo me adueño y me hago del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo recibo no solamente como el Salvador de mi vida, quien me salva de la ira de Dios, sino también como el Señor de mi vida, para que Él dirija cada paso de mi vida de hoy en adelante. Te pido perdón por todos mis pecados y me acerco a ti reconociendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para mi salvación. Padre, te doy gracias en esta tarde por permitir una vez más estar en este lugar. Que tu palabra, Señor, la cual es vida, la cual es más cortante que una espada de 2 filos, que rompe y penetra hasta lo profundo, hasta los huesos, los tuéstanos de los huesos, discerniendo los pensamientos y la intención del corazón. Que esta palabra, Señor, haga eco en cada vida aquí presente, y que al salir de este lugar, Señor, salgamos convencidos de que la salvación es un regalo de Dios y no obra de nosotros los hombres. Te doy gracias en el nombre de Jesús.